Buenos días, muchas gracias, doctor Premoli. Para mí es un placer volver a estar en estos encuentros. Siempre digo que uno se siente muy honrado cuando lo invitan, pero especialmente gratificador cuando lo vuelven a invitar. Por eso es realmente un placer estar aquí. Hablar de relación médico-paciente en el enfermo de cáncer, como en cualquier otro enfermo, es de extraordinaria trascendencia porque un autor británico llamado Michael Balin, que publicó un libro extraordinario en la década del 50 que se llamó El médico, el paciente y la enfermedad, decía que el primer medicamento que recibe un enfermo es el propio médico. Y él decía, la droga médico, como toda droga, tiene efectos beneficiosos y tiene efectos perjudiciales. Es decir, el médico puede hacer bien o puede hacer daño. Lo que en medicina se llama iatrogenia. Iatrogenia es toda acción dañina producida por el accionar del médico. En realidad es un exceso de traducción del griego, porque iatros quiere decir médico, y genia, génesis, origen, es decir, todo aquello a que da origen el propio médico es iatrogenia, pero nosotros hemos popularizado el concepto como daño por acción médica. En otras palabras, nadie sale de un consultorio igual que como entró. O sale beneficiado con un efecto terapéutico o sale dañado por un efecto iatrogénico. ¿Qué entendemos por entrevista médico-paciente? Y fíjense que con toda deliberación les he destacado en amarillo vista. Hay que verse las caras. La entrevista médico-paciente es un encuentro personal, privado, cara a cara, con un objetivo definido. ¿Por qué enfatizo esto de personal, privado, cara a cara? ¿No se puede hacer una consulta por internet? ¿No se puede mandarle un email al médico? En realidad no. Por el email o por internet no se puede percibir la emoción, no se puede percibir la angustia, no se puede percibir la urgencia en recibir una respuesta que siempre se demora. Entonces las nuevas tecnologías que mucha gente dice cuánto nos han hecho avanzar, es cierto, nos han hecho avanzar mucho, pero no reemplazan la relación personal que tenemos con nuestro médico. Y decimos, tiene un objetivo definido. ¿Cuál es este objetivo? Uno de los miembros de la díada, el médico, con su conocimiento, intentará ayudar, enfatizo esto, ayudar. El médico no es el que cura. Un abogado amigo me decía, ustedes dicen que tienen la caja del arte de curar. No digan más eso, porque si ustedes dicen que tienen el arte de curar y no curan, les van a terminar haciendo muchos juicios. Él lo decía en broma, este abogado. Pero lo que se dice en broma se dice. En realidad, los médicos curamos muy pocas veces. Muy pocas veces. Pero esto no tiene ninguna importancia. Lo importante es que podamos ayudar. ¿A qué? A que el otro miembro de la díada, el paciente, pueda preservar o recuperar su salud. Y cuando esto ya no es posible, pueda morir con dignidad. ¿Qué nos proponemos hacer cuando queremos arribar a un diagnóstico? Bueno, la clásica medicina que todos hemos aprendido nos decía, tenemos que diagnosticar qué enfermedad tiene el paciente. Hay algo mucho más importante. Lo que es mucho más importante es qué paciente tiene la enfermedad. Y en esta relación personal, cara a cara, vamos a tener que descubrir quién es este señor que tiene miedo de tener un cáncer, que tiene un cáncer o que se está muriendo por un cáncer. El objetivo. ¿Cuáles son los medios de que dispone el médico para llegar a ese objetivo? Primero, obtener la información. Segundo, construir una relación terapéutica, es decir, que esta relación interpersonal al paciente le haga bien.
Tercero, modificar conductas. Hay muchas enfermedades, las enfermedades crónicas, generalmente tienen que ver, por diversos mecanismos, con la manera de vivir. Entonces, muchos de nosotros estamos llevando una vida que por alguna razón nos está condicionando o favoreciendo la aparición de enfermedad. Esto va a ser muy importante que logramos hacerlo entender y que podamos modificar estas conductas. Y existe una técnica. En esto se diferencia la relación entre un médico y un paciente de cualquier otra relación. Es una relación que puede tecnificarse porque tiene un objetivo. No es como dos amigos que se sientan a tomar un café y a conversar. En primer lugar, la escucha atenta. Los médicos estamos poco acostumbrados a escuchar. Nos cuesta escuchar. Estamos mucho más acostumbrados a decir, a responder. Exactamente al revés de los psicólogos. Cuando alguien le plantea alguna cuestión a un psicólogo, el psicólogo le devuelve la pregunta y le dice: ¿a usted qué le parece? Los médicos no hacemos eso. Los médicos nos sentimos en la obligación de contestar. Y muchas veces no tenemos que contestar, sino que tenemos que seguir escuchando. Muchas veces me dicen mis residentes: yo a este paciente, doctor, me cuesta ir a verlo porque ya no sé qué decirle. No le digas nada. Sentate a escuchar qué te quiere decir él. Eso es lo que los médicos a veces hacemos poco. Hay una primera aproximación al discurso que es muy importante. El discurso espontáneo del paciente nos dice mucho sobre cómo es. Después llegan algunas preguntas para guiar este discurso. Me resisto a hablar del interrogatorio. Esto del interrogatorio suena muy policial. En realidad los médicos tenemos que escuchar y hacer algunas pocas preguntas que nos permiten ir descubriendo cuáles son las verdaderas preocupaciones del enfermo. Luego de esto, hacer una síntesis y un señalamiento. Bueno, usted hasta ahora me dijo esto, esto y esto. Eso sirve para dos cosas. Por un lado, para que el paciente se dé cuenta de que lo estamos escuchando. Siempre es muy importante. Y en segundo lugar, nos permite que nos corrija una eventual inadecuada interpretación de lo que nos dijo. No le quise decir eso, quise decir esto otro. Eso es muy importante. El examen físico no debe omitirse nunca. Muchas veces los médicos, cuando nos hacen una determinada consulta, nos damos cuenta que no es necesario hacer el examen físico para saber cuál es el problema. Sin embargo, no debe omitirse, porque es terapéutico. El paciente lo necesita. Y ustedes conocerán la frase típica: no sabés qué médico que vi, cómo me revisó. El paciente siempre valora ser bien revisado. Este es un punto verdaderamente trascendente. Y además, es muy frecuente que, por ejemplo, veamos un paciente en la sala de espera que se está retorciendo de dolor, lo hacemos pasar al consultorio, conversamos con él unos pocos minutos, lo empezamos a revisar y le decimos: ¿le duele mucho? No, bueno, ahora me duele mucho menos. No es que estaba mintiendo, no estaba fingiendo, efectivamente le duele menos. Porque el sentirse contenido y examinado le eleva el umbral del dolor. Es un efecto terapéutico directo del contacto físico. Explicación de nuestro punto de vista. Yo lo escuché muy atentamente a Fernando Premoli cuando decía: discutimos con el paciente qué vamos a hacer. El médico debe abandonar la indicación absoluta. Usted tiene que hacer tal cosa. Reemplazarla por: a mí me parece, mi opinión es que. Le sugiero que. El paciente, si está en sus cabales, en uso de sus facultades mentales y es un mayor de edad, es quien va a decidir. Y tiene todo el derecho de decirnos: yo no voy a hacer esto porque no me gusta, porque no quiero, porque tengo miedo, etc. Los médicos tendremos que aconsejar e informar, pero no tenemos ningún derecho a imponer. Planteo del plan de acción, que también debe ser tomado por consenso casi siempre, excepto que se trate de una situación de extrema urgencia que amenaza la vida.
breve escucha final. ¿Tiene algo más para decirme? Yo muchas veces les suelo decir a los pacientes, dado que yo voy a ser su médico, seguramente va a haber algunas cosas de su vida que voy a necesitar conocer. ¿Qué cree usted que es necesario que yo conozca de su vida? Las respuestas que se obtienen son verdaderamente extraordinarias. Establecer el encuadre y mantenerlo. ¿Qué significa el encuadre? Las condiciones que es necesario acordar y mantener estables para que la relación no se envenene. Yo lo voy a atender con turno, en el consultorio, no en el bar, no en la calle, no en cualquier otro lado. Si usted tiene una emergencia en un momento en el que no me va a encontrar, porque es un feriado, porque estoy de vacaciones, porque son las 3 de la mañana, tiene que concurrir a tal lugar donde hay una guardia que lo va a atender. Eso disminuye notablemente la ansiedad, porque la ansiedad, la angustia, que potencia todos los síntomas, tienen que ver fundamentalmente con la incertidumbre. Entonces, brindar certidumbres es fuertemente terapéutico. La pregunta que siempre nos hacemos los médicos es ¿qué le digo? En realidad tendríamos que reemplazarla por muchas otras preguntas. ¿Qué me quiere decir? ¿Qué necesita en realidad? ¿Cuáles son sus prioridades? ¿Coinciden sus prioridades con las mías? Muchas veces no, en absoluto. ¿Qué piensa de lo que le pasa? ¿Qué significa para él o para ella la enfermedad? ¿Cree que se curará? ¿Cómo cree que se curará? Todo esto se relaciona con el temor a escuchar que tenemos los médicos. Cuando un paciente nos dice tengo miedo de morirme, no diga pavadas, no sé, hablemos de otra cosa. Ese hablemos de otra cosa, que los médicos nos autojustificamos diciendo no quiero que hable de esto porque se va a angustiar, no es verdad. Los que nos angustiamos somos nosotros. Estamos huyendo de nuestra propia angustia. ¿Cómo cree el enfermo que ha enfermado? ¿Por qué? ¿Y cómo cree eventualmente que puede curar? ¿Y qué significa para él estar enfermo o estar sano? Es algo verdaderamente sumamente interesante. Hay pacientes que creen que estar sano es no tomar medicamentos. Yo no quiero depender de una pastilla, dicen. En realidad, uno debería preocuparse mucho más por cómo vive y cómo se siente, que por el hecho de tomar una pastilla que por allí no le produce efectos colaterales. Sin embargo, el paciente se resiste, porque si toma la pastilla siente que está enfermo. Es necesario aclarar estos puntos para lograr lo que los médicos denominamos adherencia al tratamiento, que el paciente colabore en el tratamiento de su enfermedad. Por otra parte, si un paciente enfermo logra con su enfermedad que un hijo que no le lleva el apunte se preocupe por él, es poco probable que diga en algún momento ya me siento bien. A veces la enfermedad es útil. Y esto también hay que saberlo y hay que discutirlo. Muchas veces el paciente viene al consultorio y dice, doctor, ese analgésico que usted me dio no me hizo nada. Bueno, le damos otro, le damos más dosis y seguimos fracasando. Y fracasamos por esto. Porque por ahí al paciente no le conviene, entre comillas, dejar de tener los síntomas. Había un famoso nutricionista, profesor de endocrinología en Buenos Aires, que decía, la gorda que baja de peso pierde poder. Esas matronas gordas así que mandan a todo el mundo, si bajan 40 kilos de peso pierden esa imagen de fortaleza. Son todas cosas que hay que tener en cuenta. Ahora bien, ¿cómo ser terapéutico en diferentes circunstancias? Vamos a repasar muy brevemente algunas consultas habituales, las razones más comunes por las que los pacientes consultan. Por ejemplo, un paciente que viene y dice, doctor, me quiero hacer un chequeo. Quiero hacer un chequeo porque ya cumplí los 50 y bueno, quiero más o menos ver cómo funciona la máquina.